Bienvenidos entonces, mis hermanos, a este discipulado de líderes. Y gracias una vez más por todo el trabajo que cada uno está desempeñando en las distintas áreas. Así que en esta hora vamos a tocar un tema también muy importante. Hermanos, el tema es la sumisión, la autoridad y el liderazgo. Qué importante es, hermanos, entender que el liderazgo tiene realmente fundamentos. Y dentro de ellos vamos a tocar dos de ellos, que es la sumisión. A nivel de la sumisión a Dios, lo que trae es autoridad. Y cuando la persona ya tiene la autoridad por estar sujeto a Cristo, entonces va a desarrollar su liderazgo. No es al revés. Algunas personas piensan que primero es el liderazgo, luego es la autoridad y en último lugar la sumisión. No, es totalmente lo contrario. Así que la sumisión viene a ser básicamente uno de los primeros peldaños para que luego pasemos al nivel de autoridad, y ya teniendo la autoridad espiritual podemos desarrollar entonces el liderazgo. Y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, y el mejor de todos los ejemplos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos. Señor, gracias porque nos hemos reunido en tu nombre en esta hora, oh Dios, para darte gracias, para alabarte, para bendecirte. Señor, estamos agradecidos con tantas misericordias que has tenido para con cada uno de nosotros. Y el hecho de, mi Dios, de poder tener algún liderazgo es otra de las grandes manifestaciones de tu misericordia. Señor, te pedimos en este momento que tú nos ayudes a entender, Señor, la importancia de la sumisión, para que de ahí podamos partir, mi Dios, a mayores niveles de autoridad y desarrollar un liderazgo saludable. Ayúdame, Señor, a poder realmente entregar este consejo de tu palabra. Solamente queremos ser, Señor, unos canales en tus manos, donde tú puedes, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, hablar al corazón de cada uno. Señor, y te pido para la gloria de tu nombre, que el liderazgo se multiplique a 100 por 1, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Cuando la nación de Israel se encontraba dentro de una de las grandes batallas, como en muchas oportunidades en el tiempo de Gedeón, ustedes saben, hermanos, que Gedeón, por mandato de Dios, tenía una misión, pero él no lo podía hacer solo. Y es que importante es entender que como hijos de Dios no podemos hacer la tarea solos, sino en equipo. La iglesia es un equipo, la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, pero cada uno tiene su propia función, y si trabajamos en coordinación podemos hacer grandes cosas. Gedeón, para poder seleccionar aquellos hombres que iban a participar dentro de esa misión por parte de Dios, todos sabemos que hubo un tiempo de una evaluación. Y una de las preguntas que Gedeón le hizo a todos aquellos hombres que desde el punto de vista humano parecían, porque no siempre es así, parecían buenos candidatos para ser líderes en el campo de batalla, les hace una pregunta: ¿cuántos tienen miedo? Miles levantaron la mano. Entonces Gedeón les dijo: váyanse a su casa. Les hace otra pregunta: ¿cuántos tienen una casa y no la han usado, no la han estrenado? Entonces otros miles levantaron la mano y le dijo: váyanse a su casa. Y la tercera pregunta fue: ¿cuántos están unidos en matrimonio pero no han llegado a la fiesta de la boda? Es decir, están ya comprometidos, pero que no han llegado, digamos, al momento de la luna de miel. Entonces otra cantidad levantó la mano y le dijo: muy bien, váyanse a su casa. Y luego probó a los que habían quedado, les dijo: muy bien, vamos al río, vamos entonces a
a cruzarlo, pero luego les dijo, muy bien, ahora les toca el tiempo para tomar agua. Aquellos que tomaron el agua, como cuando, ahí lo menciona la Biblia, como cuando un perro llega, un animal llega al río, entonces realmente la posición que se ocupa es con la boca llegar al donde está el agua, pero otros básicamente lo que hicieron fue agarrar el agua en la mano y llevársela a la boca, pero ellos estaban pendientes, su mirada no estaba en el agua, sino viendo a su alrededor, y de esos solamente 300 llevaron el agua a la boca. ¿Qué es lo que estaba probando ahí Gedeón? ¿Cuál era la evaluación? Él estaba evaluando la autoridad que lo gobernaba a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que gobierna la mente, el corazón de las personas? Hermano, eso es lo que realmente nosotros deberíamos de evaluar en nuestra vida y también en otras personas, para poder buscar un equipo que nos ayude a desarrollar lo que Dios nos ha mandado. En el caso cuando el materialismo gobierna, por eso les pregunta a Gedeón, ¿cuántos tienen una casa y no la han estrenado? ¿Por qué? Porque su mente estaba en las cosas materiales, y cuando el gobierno sobre la mente, la voluntad y las emociones es el materialismo, es una persona que no puede funcionar adecuadamente dentro del liderazgo cristiano. Como también cuando su mente está en cuanto a digamos, a que es su esposa o sus hijos, es lo primero, la prioridad uno es la esposa o el esposo que está en el corazón, entonces tampoco puede desarrollar un liderazgo saludable, porque la persona está gobernada más básicamente por un ídolo, que es la esposa o el esposo, según sea el caso, y no es Cristo el que está gobernando. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece a su padre, madre, hijo, mujer por mí, no es digno de mí. Entonces vemos cuán importante, hermanos, es realmente hacer una evaluación acerca de qué autoridad es la que está gobernando sobre nuestra vida. Y entonces, en el caso nuestro, debemos hacernos una pregunta: ¿quién gobierna mi vida? ¿Sobre a quién me he sometido? ¿Me estoy sometiendo a las cosas materiales? ¿Me estoy sometiendo en una cosa, digamos, en una sumisión total y completa que me gobierne una persona? ¿O es a mis propios deseos que son los que me gobiernan? ¿Quién es el que reina en mi corazón? Entonces, vemos aquí, hermanos, en el acto del bautismo que Jesús tiene aquí en el río Jordán, cuando Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí, pero yo debo de ser bautizado por ti. Mas Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El acto del bautismo de nuestro Señor Jesucristo tenía que ver con una manifestación pública de la sujeción que siempre había existido hacia el Padre, pero ahora lo está testificando públicamente. Y ese acto de sujeción para usted y para mí, hermanos, Jesús como la cabeza de la iglesia es nuestro ejemplo a seguir para poder tener un liderazgo, hermanos, saludable. No existe mayor liderazgo que el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo, hermanos, en este acto del bautismo, Él estaba testificando públicamente de la sumisión de Él hacia el Padre, estaba declarando público lo que siempre había existido, y eso le dio un nivel de autoridad, y luego se desarrolló un liderazgo saludable. Pues nosotros debemos de seguir esto, y es por eso, hermanos, que en este tema sobre la sumisión y la autoridad y el liderazgo no se puede divorciar. Entonces podemos decir, hermano, en primer lugar, que el prerequisito de la sumisión es el inicio del liderazgo y ministerio. Sin sometimiento a la autoridad que es Cristo, que es nuestra cabeza, que es nuestro Señor, no puede existir realmente liderazgo. Entonces, si nosotros no nos sometemos a nuestra autoridad que es Cristo, nuestra cabeza, no vamos a poder desarrollar un liderazgo cristiano. Podemos desarrollar un liderazgo secular, aún dentro de la misma iglesia, o hermano, o un ministerio que básicamente va a ser un trabajo, básicamente, digamos, secular, introducido en el cuerpo de Cristo, pero no el liderazgo y ministerio que Dios espera. Por eso la sumisión es fundamental, y para ello necesitamos reconocer a Dios como la autoridad suprema. No existe ninguna autoridad más grande que la de Dios, hermano. Él es, hermano, Él es la causa, el principio de todas las cosas. Él es la causa por la cual todas las cosas existen. Entonces, si reconocemos, y esto es sumamente básico, pero hermanos,
es importante recalcar en esto. El reconocimiento de Dios como autoridad suprema demanda la sumisión nuestra hacia Él, pero también la aceptación de Dios como dueño o señor de nuestra vida. Ahora, si Él es la autoridad máxima, hermanos, tengo que aceptarlo por dos grandes y poderosas razones. Por primero, porque Dios creó todas las cosas. Por creación nosotros le pertenecemos a Dios, pero también ya como cristianos, como hijos de Dios, por redención le pertenecemos al Señor. Es decir, lo que dice la Biblia, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. En otras palabras, nos debemos a Dios por dos grandes razones. Porque Él nos creó y porque Él nos salvó. O sea, le pertenecemos a Él por creación y por salvación o redención. Entonces yo tengo que aceptar el señorío de Dios sobre nuestra vida. La sumisión entonces debe ser incondicional a Dios. Si no existe una sumisión incondicional, hermanos, nosotros vamos a fracasar. El bautismo en agua, desde el concepto del judaísmo y desde el concepto en el cual se vivía en aquel momento con Juan el Bautista y venía todas las ciudades de Jerusalén y las distintas ciudades y todas las multitudes llegaban a ser bautizados, hermanos, tenían, digamos, la idea que el bautismo en agua dentro del judaísmo significaba que cuando alguien, por ejemplo, alguien que no era judío, pero era un prosélito que se iba añadiendo al judaísmo, entonces ellos lo bautizaban. Significaba que esta persona estaba diciendo que estaba muriendo a todos los conceptos que antes tenía, que eso ya no los consideraba como válidos, pero que ahora estaba comenzando una vida nueva y se exponía a ser enseñado y se sometía a esa enseñanza. Entonces, cuando Jesús llega aquí al río Jordán, Juan estaba bautizando, pero era un bautismo de arrepentimiento. Y Juan les predicaba acerca del reino. Entonces cuando Juan estaba llevando ese mensaje, la gente entendió, hermano, que era importante hacer una renuncia realmente a las cosas del pasado, a entender que el pecado era una ofensa hacia Dios, pero que estaban dispuestos a someterse incondicionalmente a Dios el Padre. Entonces, cuando Jesús entra aquí, hermano, en esta escena, Jesús está testificando la importancia de esa sumisión. Vea, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo, ya por ejemplo, cuando Jesús era básicamente un niño, dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 2, versículo 51, dice la palabra, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Fíjense que el Señor Jesucristo, como hijo, vemos ahí que estaba sujeto a sus padres, a José y a María. Él estaba sujeto. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que la ley de la sumisión a toda autoridad en la vida es algo que es normal. Lo vemos aún en el mundo animal. Por eso encontramos, por ejemplo, en algunas, por ejemplo, en los lobos, se encuentra el macho alfa. Aquí, por ejemplo, en nuestro contexto salvadoreño, por ejemplo, en el ganado se le conoce al buey, el que manda, al rejero, ¿verdad? Rejero es, ¿verdad? Entonces él es el líder. Entonces, porque es importante el liderazgo para poder conducir a todo, digamos, en el caso del mundo animal, a la seguridad, a la protección. Entonces, en el mundo, hermanos, de cada uno de nosotros, como seres humanos, Dios ha puesto distintos niveles de autoridad. En el caso, por ejemplo, los padres, los hijos tienen que estar sujetos a los padres por seguridad y para bendición de ellos. Lo mismo es en el caso de la mujer, aunque a algunas no les gusta esto, pero hermanas, que Dios me las bendiga. Dios ha dejado la sujeción para protección. Así es para protección. Entonces, alguien va a protestar de esto, pero podemos hablar después. Entonces, pero es importante la sujeción de la esposa al esposo en todo lo que es de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, por supuesto, no en aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Igual el hombre tiene que estar sujeto a Cristo, que es la cabeza.
Entonces, hermano, y así lo vemos, por ejemplo, en el gobierno. Es importante el respeto a las autoridades, el respeto a un maestro, por ejemplo, en la escuela, en el aula de clase. Todo el respeto que se debe, la sujeción a la autoridad, es para nuestra bendición. Entonces vemos que la ley de la sumisión a la autoridad en la vida es fundamental. Ahora, si es en la vida diaria, lo hacemos. De hecho, por ejemplo, si alguno dice, bueno, yo no estoy sujeto a mi jefe en mi trabajo y yo voy a hacer lo que yo quiero, lo despiden al día siguiente o en el mismo día. Por eso que la ley de la sujeción siempre lo que hace es traer bendición. Entonces, si nosotros reconocemos a Dios como la máxima autoridad, entonces esto realmente, al sujetarnos, esto produce sabiduría en ese acto de sumisión. Entonces, cuando nos sujetamos a Dios, estamos actuando en sabiduría. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios, relacionado este principio, hermanos, con el matrimonio. Pero dice en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, la iglesia debe estar sujeta a Cristo, que es nuestra autoridad. Jesús es la cabeza de la iglesia. No se nos olvide, la cabeza de la iglesia no es ningún pastor, es Jesucristo, nuestro Salvador. No es ningún líder, no es ningún predicador, no es ningún misionero, no es ningún evangelista. La cabeza de la iglesia es Cristo y el fundamento de la iglesia también es Cristo. Por eso Pablo dijo, y yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. O sea que el fundamento de la iglesia es Cristo y la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, si entendemos todo esto, esto trae sabiduría. Y la relación en el matrimonio dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, esa relación espiritual con Dios, hermano, tiene también que, proyectarse horizontalmente en nuestras relaciones con las demás personas, porque eso es sabiduría para bendición de nuestra vida y de la misma sociedad. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando existe alguien que no se quiere sujetar? Entonces nace uno de los pecados que muchas veces no se le considera como tal, que es el pecado de la rebeldía. Entonces vemos aquí la necedad de la rebeldía contra Dios. Hermano, el no sujetarse a Dios, el rebelarse contra Dios, esto es un crimen, hermano. Y dice la palabra de Dios allá en Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Oiga bien esto, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar, dice, mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando falta el temor a Dios, y el temor a Dios es el respeto a Dios. Entonces a Dios se le respeta, hermano, dentro de muchas de las maneras de hacerlo, es respetar su autoridad. Entonces cuando no nos sujetamos a Dios, estamos irrespetando a Dios, estamos pecando contra Dios. Entonces, por eso que nosotros debemos de ver que cuando nos rebelamos contra Dios, esa misma rebeldía nos va a castigar. Por eso dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. O sea que una persona que actúa en rebeldía en contra de Cristo, hermanos, es una persona que no es sabia, porque se está metiendo en graves problemas, porque no va a ser ni siquiera Dios que lo va a castigar, sino que sus propias maldades, sus propios caminos, lo que siembra lo va a castigar. Básicamente eso es lo que está diciendo. Entonces, la necesidad, hermanos, de mantenernos fuera de la autoridad de Cristo, esto es motivado por el orgullo. Sencillamente es como Satanás, que en el cielo se rebeló por orgullo, que él no quería estar sujeto a Dios. Además, no solamente es motivado por el orgullo, sino que es un desprecio a Dios. Es una ofensa a Dios, un desprecio a Él. Es tomar por asalto lo que a Dios le pertenece, porque si a Dios le pertenece todas las cosas, porque Él las ha creado y nos ha creado a nosotros mismos, y el no someternos a Él, básicamente es como querer yo tomar la posición de Dios en lo que corresponde a mi vida, y a lo mejor muchas veces la vida de otras personas, y la administración de las cosas que Dios ha puesto bajo mi mano.
pero también es competir con Dios. ¿Cómo nos atrevemos a competir con Dios, hermanos? Si Dios no tiene rival, ni Satanás es un rival para Dios. Pero cuando alguien, hermano, entra en el pecado de la rebeldía, está compitiendo con Dios, y además hermano, la rebeldía es contagiosa y atrae destrucción. Muchas personas se han metido en el mundo de la rebeldía porque es contagiosa, así como contagió a Eva cuando le dijo Satanás: el día que comas de este fruto seréis como Dios. Entonces ella también luego contaminó a su esposo. Un día vamos a hablar con Adán que por qué se dejó contaminar. Pero bueno, el punto es, hermanos, que dice Números capítulo 16 versículo 49. Tenemos aquí un ejemplo histórico de cómo es tan contagiosa la rebeldía y cómo afecta, hermanos, la vida en comunidad, el proyecto de Dios. Dice en Números 16, 49, dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Cuando hubo esa rebelión en el tiempo de Moisés, hermanos, 14,700 murieron. Vea que entonces cuando hay rebeldía, primero puede comenzar en una persona, luego contagia a 2, 3, 4, 5 y empieza a correr de esa manera, como sucedió con Satanás. Contagió a la tercera parte de los ángeles del cielo. Estamos hablando de millones y millones de ángeles, seres brillantes e inteligentes. Oiga, sí, que ellos no conocían el pecado, pero en ese momento, hermano, al participar de la rebeldía, ellos se degradaron. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque Satanás va a tratar de que nosotros nos independicemos de Dios, y eso jamás debe de ser, porque el día que eso suceda, vamos a degradarnos a nosotros mismos, nos vamos a dañar nuestra vida, y sobre todo vamos a dañar a Dios, y vamos a echar a perder el proyecto de Dios sobre nuestra vida. Pero también, hermanos, es una puerta, hermanos, a la injerencia demoníaca. Algunos no se dan cuenta que detrás de la rebeldía existe una manipulación satánica. Por eso que en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga esto, aquí está comparando la palabra, el pecado de la rebeldía lo está comparando al pecado de la adivinación. Cuando una persona entra en el mundo de la adivinación, es directamente a tener contacto con los demonios. Una persona que, como el caso de Saúl, una de las causas por la cual Dios, hermanos, emitió un juicio contra Saúl, por lo cortó, le quitó el reino, es porque él fue a consultar a una adivina, no consultó a Jehová. Entonces, cuando una persona entra en este mundo, lo que está haciendo es invocar a los demonios y no invocando a Dios. Entonces, cuando alguien cae en el pecado de la rebeldía, está abriendo las mismas puertas que abre la adivinación. Aunque no se mira el pecado de la rebeldía como tan pecaminoso como, por ejemplo, ir a meterse a un centro de espiritismo, pero es igual, hermano, porque como el pecado de la adivinación, dice aquí la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y como idolatría la obstinación. Pero la importante que nosotros evaluemos que el pecado de la rebeldía básicamente es decirle a los demonios: controlen mi vida. Por eso encontramos a Coré, por eso encontramos cómo la familia de Coré fue contaminada, y 14,700 solamente en aquella oportunidad cayeron. Es lo mismo que sucedió con Judas también. El pecado de la rebeldía contra Cristo lo llevó a él al éxito, no, lo llevó al fracaso. Por eso que, hermanos, debemos de entender que es una necedad, hermanos, no someternos a Dios. Entonces, por eso que la importancia de comprender este acto del bautismo del Señor Jesucristo es un ejemplo para usted y para mí. Si Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó, hermanos, esa decisión de estar sujeto al Padre y lo testifica públicamente a través del bautismo en agua, es para que nosotros entendamos que es sabio estar sujeto a nuestra cabeza, que es el Señor Jesús. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces vemos entonces que ese acto del bautismo es un acto de sumisión, es un testimonio de sumisión. ¿Para qué? Porque en el momento de la sumisión se gana autoridad. En otras palabras,
El camino hacia la autoridad no es hacia arriba, sino que hacia abajo. En la medida que nosotros nos sometemos a Dios, ganamos mayor nivel de autoridad. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, y luego, ¿qué dice? Y luego resistid al diablo. ¿Por qué? Porque en la medida que nos sometemos a Dios, ganamos autoridad espiritual, entonces puedo pelear contra el diablo. Pero si no me someto a Dios, no voy a poder batallar contra el enemigo. ¿Por qué? Qué importante entonces es la sumisión, porque eso nos lleva a mayor nivel de autoridad y después ejercer el liderazgo. Tenemos un ejemplo precioso, hermanos, y es el caso de Josué, en el capítulo 1. Vea qué lindo lo que... En el momento en que Josué estaba tomando el liderazgo de Moisés, hermanos, los zapatos de Moisés eran especiales. Hermano, agarrar el sombrero de liderazgo de Moisés, después de tener un ministerio de poder, de gloria, 40 años de liderazgo, hermanos, que era impresionante, y ahora que viene su relevo llamado Josué, Moisés lo presenta, pero viene, oiga estas palabras del pueblo, lo que le dice a Josué, Josué 1:17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero vean la condicionante, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. En otras palabras, si vemos el respaldo de Dios sobre tu vida, Josué, como lo vimos en Moisés, te vamos a obedecer. Pero si no, no. Tremendo, ¿eh? Entonces, aquí, hermanos, estamos delante de un tremendo desafío. Por eso qué importante es la sumisión, porque de eso viene lo que es la autoridad y luego surge el liderazgo. Algunas veces nosotros pensamos que el liderazgo es algo así, hermanos, que viene como, me dicen que haga esto, ya soy líder. No. Más bien, el liderazgo viene a ser el efecto, uno de los resultados, pero las bases son otras. Entonces vemos acá, hermanos, que la práctica de la sumisión sabia. ¿Por qué digo sumisión sabia? Porque hay una sumisión que no es sabia porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, la práctica de esa sumisión sabia es preparatoria para mayores niveles de responsabilidad. Antes de que Josué fuera el sustituto de Moisés, dice en el mismo capítulo 1 de Josué 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, oiga, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Moisés era siervo de Jehová, pero Josué era siervo de Moisés. Jesús dijo que el que no es fiel en lo poco, no lo va a poder ser en lo mucho. Qué importante entonces es aprender la sujeción, hermanos, por ejemplo, en el hogar. Si no podemos ser siervos, por decirlo de esta manera, nosotros como esposos, siervos de la esposa, ni la esposa, siervo del esposo, ni los hijos, siervos de los padres, ni los padres, siervos de los hijos, no podemos ser siervos de Dios. ¿Cuántos queremos ser siervos de Dios? Bueno, pregunto, ¿somos siervos en casa o somos los señores? Bien. Si no podemos servir, si no puedo yo servir a los que están en casa, ¿cómo puedo yo entonces servir o poder ostentar la aspiración de ser un siervo de Dios? Es importante que nosotros aprendamos a servir. Por eso que una de las características que, por ejemplo, andaba buscando el siervo de Abraham para buscar la esposa de Isaac. Isaac tenía 40 años y no se había casado. Entonces, pero en aquel entonces 40 años es como de 18 años hoy en día. Entonces, pero ahí estaba. Entonces viene y le consigue este siervo de Moisés, de Abraham, le consigue a una joven, fíjense bien, que estaba sujeta a su padre, porque andaba pastoreando las ovejas de su papá. Andaba haciendo lo que el papá quería que hiciera. Estaba sujeta. Es más, cuando este siervo le entrega el pendiente de oro, o sea,
en el equivalente actual sería el anillo de compromiso. Ella sale corriendo a papá, papá, mira, me ha pasado esto. ¿Qué dices tú, papá? Bien, qué lindo. Y por lo que vio, en otras palabras, este siervo de Abraham, lo que él andaba buscando era una sierva, porque tenía que tener, hermano, esa cualidad para poder ser la esposa de uno de los patriarcas, llamado Isaac. Entonces, la importancia, hermanos, de lo que es el servicio, por ejemplo, en casa, el servicio aún, por ejemplo, en el trabajo. Hermanos, el hecho de que podamos tener, digamos, algún nivel de autoridad, digamos, mandos medios, intermedios, mandos altos, lo que sea, hermano, eso no significa que nosotros no podemos ser siervos de los demás. De hecho, por ejemplo, la palabra ministro, cuando la Biblia habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que somos ministros, la palabra ministro significa servidor. Hoy en día, por ejemplo, el término ministro en el mundo secular es como una persona a la cual se le tiene que rendir todo. No, el ministro es un servidor. El problema es que no se entiende esto, ¿verdad? Y algunas veces nosotros acuñamos esos términos para nosotros. Decimos, soy siervo y ministro de Dios. Ok, entonces te quiero ver con una toalla ceñida en tu cintura. Eso es lo que significa. Entonces, de ahí que la práctica de la sumisión, hermanos, esta a nivel, digamos, de la vida, nos prepara realmente para mayores niveles de responsabilidad. Entonces, Josué primero fue siervo de Moisés. Y cuando él pudo ser siervo de Moisés, pudo llegar a ser siervo de Jehová. De ahí que por eso que en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, es decir, al liderazgo. Fíjate, qué importante. Están sujetos a los ancianos, al liderazgo de la iglesia. Y todos, y oiga esto, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Y por qué razón? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice: y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, cuando una persona aprende a someterse, a humillarse, a ocupar un segundo lugar, no el primero, sino que a servir, entonces Dios lo va a exaltar cuando sea tiempo. Entonces, por eso que algunos, hermanos, vean, que cuando hay orgullo, lo que pasa es que queremos arrebatar las cosas. Ahí vienen los asaltos a los puestos. Ahí viene, por ejemplo, en el mundo, hermanos, se ocupa un término ahí que está serruchando el piso, ¿verdad? Para que otro pueda ocupar esa posición en el trabajo. Le ponen una piedra de tropiezo, vienen calumnias, viene señalamiento, viene habladurías y todo lo demás. ¿Para qué? Para tirarle lodo a aquel para que yo salga adelante. Ese tipo de cosas nosotros no las podemos, hermano, acuñar, traerlas en el liderazgo cristiano, porque eso no va de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, lo que hace que alguien llegue, digamos, a tener mayor nivel de autoridad es cuando ha aprendido a ser siervo de las demás personas. Es lo que Jesús lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, si tomamos esa mentalidad del servicio, de la sumisión, vamos a ganar mayor nivel de autoridad. Entonces, surge la pregunta: ¿qué es la autoridad? La autoridad básicamente, como alguien lo dijo, que es algo, dice, es aquello que tiene aquella persona, es aquel algo que tiene esa persona que hace que las demás personas le obedezcan. Ahora, cuando dicen ese algo, ¿qué es ese algo? Entonces estamos hablando de algo que es subjetivo. Por eso que la autoridad básicamente es más subjetiva que objetiva. Es decir, que el hecho de que alguien tenga una posición, por ejemplo, de presidente de una empresa o gerente de un departamento o, digamos, en la iglesia, que sea un líder de un ministerio, se ha dicho que la posición o el puesto le da 10% de autoridad y el 90% de autoridad genuina la da el carácter de la persona. Es decir, entonces estamos hablando de que la parte subjetiva
tiene mayor peso que la visible en una posición. Entonces, por eso que el machismo, por ejemplo, es una aberración, porque el hecho de que Dios, por ejemplo, nos haya puesto a nosotros los hombres como cabeza, eso no significa que ahora van a decir, aquí mando yo y aquí vamos a imponer la ley del talión, ¿verdad? Y aquí se someten todos a mí porque yo soy el papá o yo soy el esposo. Entonces, ese machismo lo que está haciendo realmente es manifestar ausencia de autoridad. Porque la autoridad se gana más que todo con la parte subjetiva, no con la imposición. Una cosa es ser un dictador, que yo sé que aquí no hay. ¿Verdad que no hay dictadores en los hogares? ¿Ah? Un dictador es una persona que está manifestando, hermanos, falta de autoridad. Y el machista igual, o como una mujer quiera, digamos, imponer autoridad. Eso, la autoridad no se impone, sino que la autoridad se gana. Entonces, de ahí que, por ejemplo, Winston Churchill dijo, el verdadero líder, dijo él, es aquel que hace que las demás personas hagan lo que no les gusta, pero que lo hagan con agrado. Es difícil, ¿no? Que alguien haga lo que no le gusta, pero que lo haga contento. Y cuando alguien llega a lograr ese nivel de autoridad sobre aquella persona para que haga lo que no le gusta, pero que lo haga feliz, no levanten la mano, estimadas hermanas, pero ¿cuántas de ustedes están sujetas a su esposo porque ni modo? Pero que si se pudiesen liberar, lo harían. No levanten la mano porque eso les va a tener un problema serio. Pero lo correcto es que la esposa esté sujeta al esposo porque se siente protegida, se siente amada, se siente que es la reina de la casa, se siente que es estimada. ¿Verdad que las hermanas? Sí, dicen las hermanas. Entonces, cuando una mujer se siente así, se sujeta. Pero hay personas como aquel niño que yo les he contado que en la escuela dominical andaba corriendo y que en eso la maestra lo agarró y lo sentó a la fuerza y el niño le levantó la mano y le dijo, maestra, permítame decirle unas palabras. ¿Qué quiere decir, Juanito? Y el niño le dijo, le quiero decir que por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces, lo que hizo, el uso que hizo esta maestra no fue de autoridad, sino de autoritarismo. Entonces, imposición. Entonces, ¿cuántas esposas están así? Por dentro están paradas, pero por fuera están más bien sentadas, pero por dentro están paradas. O en una empresa. Si usted dice, yo solo porque necesito el empleo estoy ahí, pero no por estar por agrado. Entonces, ese tipo de cosas dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, estas cosas no se deben de dar. Pero todo esto, la autoridad se gana, ¿cómo? Se gana en la sumisión. Así que la fuente de la autoridad, hermanos, en el mundo cristiano, en el liderazgo cristiano, en primer lugar es la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la unción? Es la autorización divina, hermanos, y capacitación y respaldo de Dios. Cuando el pueblo le dice a Josué, te obedeceremos a ti como obedecimos a Moisés solamente. Mire qué condición. Que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. En otras palabras, Josué, si miramos la unción que había sobre Moisés, te vamos a obedecer. Es decir, queremos ver la autorización de Dios. ¿Cómo? A través de la capacitación que Él te da y a través del respaldo que Dios te da. Si esas cosas están ahí, te vamos a obedecer. Entonces, eso es lo que también, hermanos, se pide, por ejemplo, en el hogar, es lo que se pide. Entonces, si existe el respaldo de Dios, en el caso de un esposo, de un padre, el respaldo, digamos, en una oficina, el respaldo, digamos, en el liderazgo cristiano, si ese respaldo, si Dios está, digamos, dándole el ok, entonces, a lo que hace este hombre o esta mujer, pues claro, entonces, si tiene el apoyo de Dios, entonces vienen los seguidores. Entonces dice, sí,
él sabe o ella sabe por dónde va y Dios está con él. El otro aspecto importante, hermanos, aparte de la unción, es el amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Dice la epístola a los Efesios, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, la imitación viene cuando una persona se siente amada. Entonces, cuando nosotros llegamos a amar a Dios, entonces nos convertimos en imitadores de Dios. Pero cuando no lo amamos, no nos convertimos en imitadores de Dios. Y por eso no podemos decir muchas veces lo que dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, el amor es otra de las características fundamentales que da una cuota enorme de autoridad. Entonces, cuando Jesús, hermano, estaba siendo bautizado ahí en el río Jordán, se estaba sometiendo, o más bien, estaba testificando de la sumisión que siempre había hacia el Padre. Y eso, ¿qué es lo que trajo? Le trajo la autorización del Padre para ejercer el ministerio, el liderazgo como Mesías, como profeta, como rey. Entonces, cuando viene ese respaldo por el Espíritu de Dios, entonces comenzamos a ver en el ministerio de Cristo, se levanta un ministerio de tanto poder, donde empezamos a ver ahí, las multitudes lo seguían, donde los enfermos eran sanados, había un respaldo glorioso. Entonces, y el amor que, hermano, irradiaba el Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. El amor que manifestó hacia ella ganaba autoridad. Vemos, por ejemplo, también, hermanos, cuando las multitudes tenían hambre y Jesús, hermano, quería resolver ese problema. Y por amor a ellos multiplicó los panes y los peces. Entonces las multitudes iban detrás de él porque había un amor sincero de Cristo hacia las multitudes. Los niños lo seguían, hermano. Si un niño no se nos acerca, hermano, algo mal está pasando en nuestra vida. Mire, yo he conocido, de verdad, yo he tenido algunas veces, como yo digo, una santa envidia. Cuando yo veo a algunos hermanos, algunos líderes, donde los niños se les acercan y lo abrazan. Esta persona tiene algo que los niños se sienten atraídos hacia esta persona y se sienten tan cómodos, se sienten protegidos. Pero cuando los niños salen corriendo, cuando nos ven, ¿a cuántos les ha pasado eso? Que los niños, cuando llega el hombre a la casa, todos se encierran o lo salen a abrazar, que le dicen, ay, bienvenido, qué lindo está. O es al revés. Entonces, de ahí que, hermanos, el amor y la unción son cualidades importantes. Entonces, vemos aquí el ejemplo de Jesús, hermano, en su humillación y la sumisión que vemos en Cristo, hermano. Es, hermano, lo máximo que nosotros podemos ver en la palabra. Por eso que allá en Filipenses, miren, hermano, esto es tan grande, imposible de poderlo entender. Solamente podemos llegar a las primeras, digamos, a la orilla de la playa de esa inmensidad, de esa revelación bíblica. Es muy poco lo que podemos llegar a percibir. Un día Dios nos va a explicar esto, pero lo que dice en Filipenses 2:3, dice, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Fíjense bien, vemos aquí el amor, el desinterés, el hacer las cosas por amor a los demás, ver a las demás personas superiores a nosotros mismos. Con esa actitud, inmediatamente se empieza a ganar autoridad. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que se conoce en teología como el vaciamiento, y hay una palabra griega que es kenosis, la kenosis de Cristo, o vaciamiento. Es decir, que Jesús, siendo Dios, oiga esto, no dejó de ser Dios, sino que no utilizó sus atributos
como Dios, sino que los dejó a un lado para depender de los atributos del Espíritu Santo. Si Dios mismo, Él se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo, para poder, ¿qué? Para venir a ser el Hijo del Hombre, para ser el mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo, hombre, y dependió por eso del Espíritu Santo para ejercer el ministerio y todo lo que Él hizo, porque era fundamental para lo que es la salvación. Entonces, si vemos en Dios, hermanos, que Él siendo toda la sabiduría en sí misma, el conocimiento pleno, el poder y la gloria plena, ¿qué nombres tiene Dios? ¿Qué nombres tiene Cristo nuestro Señor? Entre esos nombres, hermanos, encontramos el Verbo de Dios, Príncipe de paz, Padre eterno. Vemos fiel y verdadero. Vemos Jesucristo, el Salvador. ¿Cuántos nombres gloriosos vemos en la persona de Cristo? Sin embargo, todas esas cosas gloriosas, Él las dejó a un lado, se humilló a sí mismo y se sometió con el propósito de enseñarnos a usted y a mí, hermanos, que debemos de dejar cuáles grandezas que ninguno de nosotros tiene, al dejarlas a un lado y someterme incondicionalmente a Dios, lo que va a acontecer es que vamos, hermanos, a entrar en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo lo hizo, siendo Dios, ¿quién es usted y quién soy yo para no hacerlo? Entonces, el no someternos a Dios, hermano, es un acto de orgullo, de rebeldía, de prepotencia, de ignorancia. Hermano, es algo que es inconcebible. Por eso que vemos aquí, Cristo no solamente se vació a sí mismo, sino también que fue obediente, dice, estando en la condición de hombre, se humilló como una doble humillación. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Increíble. Si Él lo hizo, y usted y yo que somos pecadores dentro de esta tierra, ¿por qué no me puedo yo someter a Dios, siendo Él tan bueno? ¿Qué pide Él de nosotros? Esto, hijo, sométete. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, venid en pos de mí, ¿qué significa? Sumisión. Métete bajo mi autoridad. Yo lo que voy a hacer sencillamente, dice el Señor, te voy a proteger, te voy a bendecir, te voy a agarrar como barro en mis manos, te voy a moldear. Quiero que tú seas un instrumento en mis manos. Quiero actuar a través de ti. Y todo va a ser para bendición, no solamente de tu persona, sino bendición para los demás. Entonces, el problema es que nosotros pensamos que el someternos a Dios es algo que no va con nosotros, hermano, y que va en contra de nuestros planes, nuestros proyectos. Eso, hermano, es algo que nosotros ya en la posición de líderes no debe de existir. Esto debemos nosotros, hermanos, tener llamémosle así, nuestro propio Jordán. Y por eso vemos aquí en este bautismo que Jesús, ahí en el río Jordán, vemos la ley de la sumisión. Pero algo interesante ocurre. ¿Cuáles fueron las bendiciones, hermanos, que vemos ahí inmediatamente? Vemos, hermanos, tres grandes cosas. Dice aquí la palabra. Y Jesús, después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Esto vemos entonces ya como un resultado a la sumisión. Los pasajes paralelos de Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3 sobre este mismo pasaje nos dice, y Jesús orando, el cielo se abrió. Hermano, ¿por qué no se nos abren los cielos a nosotros, sino que se nos cierran? ¿Por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? ¿No será, hermanos, que no estamos sometidos a Dios? ¿Y qué significa estar sujeto a Cristo? Significa haber muerto a nuestro yo. Significa que yo ya no quiero vivir yo, sino que Cristo vive en mí. Yo ya no quiero que mi voluntad, mis proyectos, mis planes me gobiernen, que ya no sea el materialismo, que no sea la casa, que no sea la novia, que no sea la esposa, que no sea el esposo, que no me gobierne mis propios deseos, sino que quien gobierne sea Cristo, nuestro Salvador. Entonces, si nosotros, hermanos, decidimos someternos así como Cristo se vació a sí mismo,
Se humilló, dice, a sí mismo. O sea que es algo que usted y yo tenemos que hacer. No es Dios quien lo tiene que hacer. Si Jesús se vació a sí mismo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que yo lo tengo que hacer. Yo tengo que despojarme de mí mismo, de mi vanidad, de mis proyectos, de mis planes, de todo. Entonces tengo que decirle, Señor, a partir de este momento le doy muerte a todo esto y acepto tu voluntad. Incondicionalmente, Señor. Aunque no tenga un panorama muy claro acerca de mi futuro. Pero yo me someto porque sé que esto es bueno, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres Dios. Porque tú me creaste y me salvaste y me has llamado a servirte. ¿Por qué tengo que tener miedo de que me va a ir mal? Cuando todo en Cristo, todo lo que Él creó, lo hizo bueno. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, los cielos se le abrieron a Cristo. Hermanos, la iglesia cuando se somete, ¿qué es lo que pasa? El liderazgo cuando se somete, los cielos se abren. Es decir, hay respuesta de arriba. No solo eso, sino que dice, y vio, dice, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces estamos viendo aquí la autorización y la capacitación del Espíritu Santo. Lo que conocemos como unción. Unción básicamente significa autorización para ejercer un liderazgo, un ministerio o una función que Dios quiere y a la vez nos capacita para poderlo hacer. Entonces cuando vemos aquí que el Espíritu Santo descendió sobre él, hermano, es lo que Dios quiere decir. Mira, hijo, si tú quieres mayor nivel de unción, necesitas tu propio Jordán. Pero no nos queremos humillar. No quiero servir a los demás. Quiero ser siervo de Dios, pero no puedo servir ni siquiera, hermano, a las personas que están a mi lado. Si Josué primero fue siervo de Moisés para llegar a ser siervo de Jehová, igual, hermano, si nosotros no queremos ocupar una posición, hermano, de menor rango, nunca vamos a poder llegar donde nosotros quizás queremos. El que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Por eso que importante es esto. Pero no solo hubo una capacitación del Espíritu. Hermano, qué lindo sería, ¿no les parece? Que un día la iglesia, no solamente aquí nosotros como una iglesia local, sino con la iglesia en El Salvador, la iglesia en el mundo, todos sometidos al señorío de Cristo. ¿Qué pasaría? Los cielos se abrirían. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Cuando la iglesia ora, cuando el pueblo de Dios está orando, entonces los cielos se van a abrir. No solo eso, sino que el Espíritu Santo va a saturar y llenar, va a capacitar, va a levantar, hermano, el liderazgo, va a ungir, va a traer, hermano, los dones, los ministerios, lo que vemos en el libro de los Hechos, todo eso va a empezar a brotar. Pero además de eso, dice aquí la palabra, y hubo una voz, dice, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, vemos aquí la aceptación y la aprobación de Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que busca el liderazgo, hermano, que no es cristiano? Busca el aplauso de los demás, busca la celebridad, busca el reconocimiento humano, la gloria del hombre. Pero no, hermano, nosotros aquí en el liderazgo cristiano no andemos buscando la gloria ni la opinión de las demás personas. Tenemos que, hermano, lo mejor que podemos recibir en esta vida es que un día Dios pueda decir de nosotros, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, que agradar a Dios debe de ser nuestra visión. Y sentir la aceptación y la aprobación de Dios en nuestra vida, hermano, es lo máximo, por decirlo de esta manera, el más grande de todos los piropos que podamos recibir. Que Dios diga de nosotros, hijo, me complazco con lo que estás haciendo. Que recibir la aprobación de Dios. Se puede imaginar el impacto sobre la estima personal, lo glorioso que esto traería a nuestra vida. Se puede imaginar lo que traería a los complejos de inferioridad. Sería un golpe, hermano, poderoso a los complejos de inferioridad y también de superioridad. Nos dejaría ecuánimes, nos dejaría estables emocionalmente hablando y espiritualmente hablando. Por eso qué importante entonces es la sumisión. Queremos muchas veces que los cielos se nos abran. Queremos la unción del Espíritu Santo. Y queremos que Dios, hermano, se agrade con lo que estamos haciendo. Pero Dios nos dice, hijo, tú quieres todo esto, pero esto lo vas a lograr
cuando llegues a tu propio Jordán. Si no llegas al Jordán, y les voy a decir esto, y con esto termino. El río Jordán, en el área donde Juan el Bautista oficiaba todos los bautismos, era una ciudad, una región, se llamaba Betábara, muy cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto es la parte más baja sobre la superficie terrestre. Está más o menos a 400 metros bajo el nivel del mar. Geográficamente, quiero que en este momento, hermanos, mire, el pueblo de Israel, o más bien el territorio de Israel, tiene, por ejemplo, en la parte norte, tiene el monte Hermón, que se conoce como el monte Canoso, porque tiene nieves permanentes. ¿Por qué creen ustedes que los israelitas no sueltan las colinas del Golán? Las colinas del Golán son las colinas que están rodeando el monte Hermón, porque es la fuente número 1 de agua para la nación. Y de ahí se deriva, de los arroyuelos, se forma el río Jordán, en la base de ese monte. Entonces vemos acá nieves permanentes, pero unos cuantos kilómetros más, ya más o menos, no recuerdo, que unos 300 kilómetros hacia abajo, encontramos la parte más baja sobre la superficie terrestre, que es el Mar Muerto. Jesús, en otras palabras, fue bautizado en una de las áreas del río Jordán, muy cerca del Mar Muerto, una de las áreas más bajas sobre la superficie terrestre. Aún la misma geografía nos enseña que Jesús descendió ahí para luego ir a Galilea de los gentiles, para que la gloria de Dios se manifestase. Qué importante entonces, hermanos, es que a la mayor sujeción, más autoridad; a mayor autoridad, mayor responsabilidad y liderazgo; a mayor liderazgo, mayor humildad; y a mayor humildad, mayor adoración a nuestro Señor. Dios quiere usar a hombres y mujeres que estén dispuestos a decirle: Señor, me voy a someter a ti incondicionalmente. Mi mente, mi voluntad, mis emociones, yo te las entrego, Señor. Padre, a partir de este momento quiero hacer de mi vida un Jordán en este momento. Cuando nosotros llegamos a un punto de decir: más ya no vivo yo, Señor, pero ahora ya no es algo que lo repetimos del diente al labio, sino que es algo de lo cual estamos totalmente convencidos. Señor, me entrego a ti, ya no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Quiero obedecer tu palabra, lo que está aquí, conforme a la palabra quiero caminar. ¿Qué pasa? En ese momento se gana un nivel de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque los cielos se abren, la oración es eficaz. Además de eso, el Espíritu Santo va a empezar a capacitar y a respaldar. Y además vamos a recibir la aprobación divina en lo más profundo del corazón. Entonces, actuar de esa manera en el liderazgo que Dios nos ha entregado, eso va a ser satisfactorio y vamos a empezar a ver cosas maravillosas. ¿Cuántos quieren ver cosas maravillosas en esta tierra? Hermano, ¿sabe qué? Todos, mire, Dios ha sido tan lindo, porque después que Jesús fue bautizado, Él empezó a llamar a los apóstoles y lo mismo les estuvo pidiendo, la importancia de la sumisión para que luego tuvieran autoridad y luego la autoridad lo llevara al liderazgo. Y el Dios, hermano, el Señor Jesucristo levantó, hermano, de esos pescadores ahí, de la mayoría eran pescadores, hermano, aunque tenemos ahí algunos publicanos, pero la mayoría eran pescadores, personas sin letras. Sin embargo, de ese grupo el Señor levantó un ejército poderoso que hasta el día de hoy usted y yo somos el resultado de la predicación, de la fidelidad de esos hermanos del primer siglo. Hermanos, hoy estamos muy cerca, pero muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el liderazgo tiene que ser un liderazgo de gloria, de poder y bendición. ¿Cuánto lo creen, hermano? Para eso necesitamos entonces someternos para que tengamos la autoridad necesaria y seamos efectivos en lo que vamos a hacer. ¿Cuántos están dispuestos? Y este es el desafío que quiero hacerles. ¿Cuántos están dispuestos a hacer de esta hora su propio Jordán? Decirle: Señor, tomo la determinación de someterme a ti incondicionalmente. Eso significa, como Jesús dijo, llevad mi yugo. Este es el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra, la obediencia a la palabra. Que la prioridad uno sea Cristo. Que la prioridad
hermanos, sea hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo demás, Dios se va a encargar. No se preocupe. Dios nos va a dar lo que andamos buscando. Y más de lo que nosotros hemos soñado. Entonces seremos, como dice el Salmo, seremos como los que sueñan. Y como decía el hermano Demetrio, no sé si estoy soñando o no. Y andaba pellizcando a cada rato. Entonces nos vamos a pellizcar, vamos a decir, ¿será o no será lo que estoy viendo? Hermanos, yo tengo una certeza, no sé, es un sentir que tengo allá profundo en mi corazón, que vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver cosas grandes. Cada cristiano, Cristo está a las puertas. Preparémonos primero en la sumisión y lo demás Dios se va a encargar. Padre, ante ti estamos en esta hora. Señor, creo que estamos totalmente de acuerdo, Señor, de hacer de esta hora nuestro propio Jordán y que todos los días de nuestra vida, Señor, estemos sometidos a ti, Padre. Poder velar por tus intereses, no por los nuestros. Mirar por el bienestar de los demás antes que el nuestro, Señor. Servir a los demás antes que servirnos a nosotros mismos. Nos va a abrir un espacio inmensurable, Señor. Cosas que nunca soñamos van a ocurrir. Te pedimos en este día, Señor, que tú te glorifiques y que hagas cosas grandes. Padre, bendice tu pueblo, Señor. Gracias por el liderazgo. Gracias, Señor, por aquellos que han tomado a bien, Señor, el poderte decir, aquí estoy, me someto a ti incondicionalmente. Te agradezco, Señor, por toda tu bondad. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por este liderazgo, Señor. Te pido que una vez más, Señor, tú los bendigas de una manera grande, maravillosa. Que nunca falte, Señor, tu respaldo en todo lo que haga tu hija, tu hijo, Señor. Que tu poder, Señor, se magnifique, Señor, sobre cada uno. Que el poder de tu amor, Señor, prevalezca ante todo. Aquí estamos, Señor, tomando esta decisión, pero que no quede aquí, Señor, sino que sea diariamente llevar nuestra cruz, la que nos marque el rumbo de nuestro liderazgo. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.